Compañeros, muy buenas tardes. Como les comenté en uno de los mensajitos en el chat, que vamos a cambiarle un poquito ya de temática en el curso de filosofía. Vamos a dejar por un lado ya un rato a los filósofos, que para algunos ha sido un poquito difícil porque se necesita de mucha lectura y el pensamiento de algunos filósofos es bastante complicado. Entonces, a partir de esta clase del día de hoy vamos a iniciar con la temática de la lógica. Este tema considero que es un poco más accesible para cada uno de nosotros, y aparte de eso, yo sé que les va a gustar porque en la vida cotidiana y en su vida profesional le va a ser de mucha utilidad. Hay muchos casos prácticos con relación a la lógica, donde nosotros como personas, como humanos o como profesionales, nos vamos a dar cuenta de que a veces no somos tan lógicos como a veces nosotros creemos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la definición de la lógica. ¿Qué es la lógica? Cuando vimos las ramas de la filosofía, vimos ahí que dentro de las diferentes disciplinas encontramos a la lógica. También vimos ahí que el método de Aristóteles, su método filosófico, su método para hacer filosofía, se llama lógica. Y de hecho, Aristóteles es el que le da inicio a la lógica ya como disciplina. Entonces la vamos a entender nosotros como una disciplina de la filosofía, aunque para muchos autores en la actualidad la lógica es una ciencia, es decir, que ya llega a la categoría de ciencia como una ciencia independiente de la filosofía. Pero para iniciar en lo que nosotros vamos a ver, la vamos a considerar todavía como una rama o una disciplina de la filosofía. ¿Y qué trata? ¿De qué trata la lógica? Pues la lógica no nos enseña conocimientos, no nos da nuevos conocimientos, sino que nos da normas o reglas para que nosotros los seres humanos podamos ordenar y clarificar nuestros pensamientos, nuestras ideas o nuestros conocimientos. ¿Sí? Entonces, la lógica estudia las normas o las reglas que debe seguir nuestro pensamiento para que ese pensamiento sea claro y sea correcto. Y estemos menos propensos a llegar al error. Particularmente en la carrera de Derecho, la carrera que ustedes estudian, considero de que la lógica es muy útil. Bueno, para todos es útil, pero pues, particularmente para esta carrera. Fíjese que toda la ley debe de tener una coherencia lógica, debe de ser bien clara para que se entienda. Y nosotros, o ustedes, mejor dicho, porque yo no soy abogado, ustedes como abogados de igual manera tienen que dominar ese aspecto de la lógica para poder entender los pensamientos o los conocimientos ajenos cuando se los presentan, en este caso la ley, para que en un momento dado nosotros podamos hacer uso de ellos con toda validez, o de tal manera que nuestros pensamientos no tiendan a ser erróneos. Esta lógica nos ayuda entonces a clarificar nuestros propios conocimientos, a ordenar nuestros conocimientos y a entender las opiniones o los pensamientos ajenos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros como profesionales debemos de estudiar la lógica, porque aunque todas las personas hablamos en algún momento de que mira, esto es lógico, eso era lógico, aunque mencionamos mucho la palabra lógica, no la estamos tomando, no estamos entendiendo la lógica en todo lo que se refiere su definición como ciencia. A veces nosotros erróneamente decimos, por ejemplo, que bueno, es lógico que si un estudiante no estudia, pues va a perder. Eso es lógico. Pensamos que eso es lógico. ¿Por qué? Porque es algo muy común que se da en la vida cotidiana o en la práctica. Entonces a veces pensamos que porque así se da,
entonces es algo lógico. Y no siempre será así. Se dan casos en que a veces las personas que no estudian son las que ganan y las que estudian son las que no ganan. Eso a veces ocurre. Solo va a ser lógico cuando la conclusión o la consecuencia que estamos viendo sea totalmente necesaria. Es decir, si en todos los casos, absolutamente en todos los casos, un estudiante que no estudia pierde, en ese sentido sí sería lógico. Si ocurriera en todos los casos, posiblemente ocurra en la mayoría de casos, pero el hecho que se dé en la mayoría, eso no le va a dar a usted la certeza de que todo aquel que no estudia pierde. De tal manera que no es lógico que el que no estudia pierde. Es solo una lógica, diríamos, aparente por la forma en que nosotros entendemos la lógica. En ese sentido les voy a suplicar a ustedes de que cuando leamos algo de la lógica, sí le pongamos mucha atención, porque esto nos puede confundir. Y nos puede confundir especialmente con lo que estudia la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento sí trata de ver en que nuestros pensamientos coincidan con la realidad que nos circunda. A la lógica eso no le interesa. A la lógica no le interesa que mi pensamiento coincida con la realidad. Simplemente le interesa que mi pensamiento cumpla las reglas de un pensamiento correcto. Cumpla reglas y normas. No le interesa lo que estoy pensando. De tal manera que si yo digo que los estudiantes de derecho, todos los estudiantes de derecho tienen plumas, y Otto es un estudiante de derecho, entonces Otto tiene plumas. Bueno, eso es una realidad, no es cierto. Sin embargo, cuando yo lo analizo desde el punto de vista de la lógica, es un razonamiento que cumple las reglas. Entonces es un razonamiento lógico. Y esto es lo que a veces en algún momento nos puede confundir. Por eso, mucha atención, ¿sí? En el siguiente video vamos a trabajar un poquito ya sobre los elementos de la lógica y específicamente sobre el concepto.